porque por lo menos este libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, el médico, ¿cierto?, que era griego, madre judía y padre griego, secretario de Pablo y de Pedro, pero más de Pablo. De hecho, él estuvo hasta el último momento con Pablo en su primera y su segunda excarcelación, y claramente se ve en Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo cómo esa relación con Lucas era cada vez más estrecha, y Lucas lo asistió, inclusive a algunos textos o algunos literatura extrabíblica, Jerónimo, por ejemplo, de que él lo asistió en la cárcel. Hay una película que no sé si sea muy veraz en el texto bíblico, pero se llama hace poco salió Pablo, apóstol de Cristo. No sé si la vieron. ¿Qué ven ustedes? No ven nada. Pablo, apóstol de Cristo, es una película muy buena, me parece muy interesante porque habla y narra la última experiencia de Pablo, ¿cierto?, en su primera y segunda excarcelación por el Evangelio. Y ahí se ve cómo el mundo de aquel tiempo, primeramente cómo sufrían los cristianos, cómo eran matados los cristianos por la palabra, y el genio de Pablo, que no dejó aliento en su vida sin antes plasmar en la literatura, sus escritos, la obra redentora de Cristo. La palabra sigue siendo, como decía, un bestseller, sigue siendo el libro más leído del mundo, diversas y miles de traducciones. Empezó con papiro, ¿cierto?, y vitela, que eran los materiales que el hombre de aquel tiempo escribía, y termina ahora con esta forma escritorial, ¿cierto?, traducida a los idiomas que uno conoce, que inclusive a los que no conoce, está traducida, y el objetivo es que llegar con la palabra hasta el último de la tierra. De hecho, el Señor dijo que teníamos que llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra, y luego vendría el fin. O sea, va a haber un momento en que van a haber hombres, o va a haber un hombre que va a escuchar la palabra o leer la palabra, y va a venir el fin. Hay un número que solamente Dios conoce. Al igual que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que aparece en Apocalipsis, hay un número en cuanto a la escatología final, el tiempo final, que va a ser que un hombre o una mujer va a leer la Biblia y vendrá el fin. Entonces, es un gozo, es una alegría que trasciende la circunstancia por la cual estamos pasando en el creyente, esta idea de Dios, esta idea de Jesús el Salvador, esta idea del Paracleto, el Espíritu Santo que nos acoge y nos asiste, esta idea del cielo nuevo y la tierra nueva, en Apocalipsis. Esta idea que no solamente es una esperanza por la esperanza, sino que es algo concreto, algo veraz, algo que va a ocurrir, ¿cierto?, en un momento dado. Entonces nosotros somos los bendecidos por todas esas maravillas del Evangelio, esas promesas del Evangelio, pero también tenemos que prepararnos para esos grandes eventos que están por venir. Entre tanto, como iglesia peregrina, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque tenemos una visión diferente al mundo, porque el mundo lo vemos a través de una lente, la lente de Cristo y la palabra. Entonces por eso somos diferentes, no por un mero hecho de orgullo o de prepotencia, sino que solamente es porque la misericordia del Señor tocó nuestras vidas. La carta de los Romanos capítulo 8 dice que no es el que corre, sino de aquel que yo tengo misericordia. La misericordia tocó nuestras vidas. ¿Tú sabes cuándo el Señor tocó tu corazón? Amén. Yo sé que en esta sala hay varios que tienen esa experiencia marcada a fuego, ¿cómo se dice? Cómo caló nuestro corazón, cómo sacudió nuestra mente la palabra. Yo lo tengo muy clarito, porque fue después de mis 21 años. O sea, había vivido 21 o 22 años perdido, irreversiblemente perdido, y el Señor salió a mi encuentro. Amén. Al igual que Pablo, el Señor sale a nuestro encuentro, en diversas maneras, pero el común denominador es que Él sale a nuestro encuentro por su palabra. Recuerdo que hace 40 y tantos años éramos compañeros de milicia con Antonio. Antonio lo conocía porque era mayor que mí, porque era amigo de mi hermana, no mío. Entonces hacían diferencia porque yo era más chico. No me invitaban a sus fiestas, por ejemplo, no me dejaban entrar. Lo conocí cuando yo conocí al Señor. Se podría decir que
no sé si fue mi primer converso, pero yo creo que mi experiencia marcó a dos amigos míos en ese tiempo, Antonio y César. César está en Estados Unidos y Antonio está aquí con nosotros. Bueno, al tiempo él se convierte también junto conmigo. O sea que es una experiencia marcadora, que definió nuestra vida al final de cuentas. Porque si no fuera por el Evangelio, ¿dónde estaría yo, por ejemplo? ¿O dónde estaríamos nosotros? Perdidos. Y no solamente perdidos por una cuestión circunstancial o por algo que nos complica, sino que perdidos porque estamos apartados de la gloria de Dios. Porque por naturaleza somos irreversiblemente pecadores. Y ese pecado hace la diferencia entre la santidad de Dios y la pecaminosidad humana. Entonces, más que una doctrina, la doctrina del pecado o la amartía del pecado, es una realidad que es transversal al género humano, y de esa maldad y de ese vicio el Señor nos rescató. Por eso la Biblia dice que nos rescató de la vana manera de vivir. Entonces, esta salvación me permitió llegar a este libro maravilloso que es la Biblia. Es un tesoro. Por eso el texto el cántico decía: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Y ese himno que yo escuché hace casi 40 años refleja todo el Evangelio. Toda la promesa del Evangelio está reflejado. Maravilloso. Bien, vamos entonces, decía que Lucas, el gran historiador, el médico amado que se le conoce, el que escribió no solamente este libro, Hechos de los Apóstoles, sino que también escribió un evangelio. Pero ¿cómo? ¿No era apóstol? Pues si él no era apóstol, no era apóstol, pero era secretario de Pablo. O sea, el antecedente que él escribe en el Evangelio de Lucas es justamente la narración y la descripción que Pablo y que también Pedro describen de su experiencia, de su testimonio, su presencia ocular en cuanto a Jesucristo. Así que es digno de leerlo y de tenerlo como libro en nuestra fe. Hay un fenómeno que ocurre en el capítulo 6 del libro de los Hechos, a poco transcurrir la iglesia o el desarrollo de la iglesia. Antes de leer el capítulo 6, para que tengamos el contexto, vamos al capítulo 1, que dice lo siguiente, no lo busquen si quieren, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esa promesa se cumple ya en el capítulo 2. ¿Se acuerdan la experiencia de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo prometido por Jesús en este párrafo, en el capítulo 1, y también en el capítulo 15 y 16 de Juan, el Evangelio? Jesús promete que sus discípulos no iban a quedar solos, sino que iba a mandar al Consolador, al Paracleto. Esa promesa se cumplió y la describe Lucas en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo cae y de alguna manera inaugura la iglesia o el reino de Dios. Entonces, ese reino de Dios describe la carta o el libro de Hechos por Lucas, que rápidamente la iglesia empezó a hacer un torbellino, una especie de avivamiento espiritual fue provocado por la venida del Espíritu Santo. No solamente los apóstoles, sino que 5.000 se convirtieron después que Pedro predica. Imagínense, 5.000 personas y al poco tiempo 3.000 personas. De 120 discípulos que estaban en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo, hubieron 5.000 y 3.000 más posteriormente. Entonces ya no era una comunidad pequeña, sino que era una comunidad numerosa, ¿cierto?, que requería atención. Y en el capítulo 6 de Hechos,
Lucas describe un accidente que ocurre, un malentendido entre los hermanos, o sea, ya habían pugnas, ya habían problemas propios, ¿cierto? Que somos pecadores redimidos, como decía yo en la oración, pero no ajenos a situaciones que provocan conflicto. Dice el texto de capítulo 6, versículo 1, de la siguiente manera: y en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hasta ahí el texto de esta mañana. También voy a hacer valer de 1 Timoteo capítulo 2, de los versos 8 al 13, para poder dar a entender la materia o la homilía o el sermón al cual el Señor, sí, amén, el Señor colocó en mi corazón. Amén. Cuando digo el Señor colocó en mi corazón, no es una, y vuelvo a insistir, no es una altanería o una forma prepotente, sino que entendamos que somos agentes espirituales, amén. No somos cualquier persona. Somos hijos e hijas de Dios. Lo creemos, ¿no? Entonces, en ese aspecto bíblico, pero más que bíblico, la experiencia que uno tiene como creyente ahora, nos damos cuenta que somos hijos de Dios, que somos agentes espirituales y que las verdades del Evangelio, las promesas del Evangelio están sobre nuestras vidas. Y cuando yo afirmo y digo que el Señor colocó esta palabra en mi corazón, es porque Él lo colocó, amén. Él lo colocó. ¿Y por qué Él me tiene aquí como pastor? A mí no se me ocurrió de una mañana ser pastor, el Señor me llamó. El Señor tocó mi corazón, ya había sido convertido, ya había sido elegido antes de la fundación del mundo, ya había sido puesto en la iglesia, pero el Señor quiso en su voluntad llamarme al ministerio. Yo no busqué el ministerio, sino que el Señor me buscó. Y así lo hace con cualquier hijo de Él. Y no necesariamente tenga que ser pastor o presbítero o maestro, sino que con el hecho de ser un creyente ya hace una diferencia ante la realidad, otras realidades. Por eso digo que la iglesia es una entidad espiritual. No es un centro comunitario, no es para venir a tener compañía. Es más que eso. Si bien es cierto, eso es todo también, pero lo más esencial es que aquí se junta el pueblo de Dios. Aquí se reúne la iglesia. Este templo no es la iglesia. Estos muros no es la iglesia somos los creyentes. Los que han abierto y han abrazado la fe cristiana. Pero ya en aquel tiempo habían problemas. Domésticos quizás, estructurales, la capacidad de no poder atender a las multitudes, se ve claramente, pero había una solución. Había una solución. El Señor siempre tiene una respuesta para cada una de nuestras necesidades. Entonces el tema es que los griegos tenían problemas con los hebreos. ¿Qué significa esto de los griegos y los hebreos? ¿Qué significa esto de los griegos con los hebreos? Si recién la comunidad cristiana estaba recién predicando, ni siquiera salía a Samaria, ni siquiera salía de su país, de su patria, con el Evangelio. Bueno, sabemos que en aquel tiempo los judíos hacían prosélitos. Los judíos predicaban justamente no el Evangelio, pero predicaban la palabra de Dios, la palabra del Antiguo Testamento. Entonces muchos eran prosélitos, muchos se habían convertido, romanos se habían convertido a la religión judía, griegos se habían convertido a la religión judía. Entonces habían judíos griegos, había una mezcla ahí, ¿cierto?, de padre y de madre. Entonces a esto se refiere, que había una comunidad, ¿cierto?, que también era parte del pueblo griego, de los griegos, que habían creído y estaban ahí, se habían convertido. ¿Se acuerdan ustedes cuando bajó el Espíritu Santo? Que hablaron en nuevas lenguas y que habían diversas comunidades en aquel tiempo en el templo, la fiesta judía de Pentecostés,
Porque Dios usa esta fiesta judía una vez al año de los judíos que llegaban a esa fiesta y ese día en particular baja el Espíritu Santo y habían diferentes nacionalidades, diferentes pueblos étnicos, romanos, ¿cierto? Griegos y en fin, una cantidad que no hay que describirla, pero no es el tema. Bueno, estos que estaban aquí se habían convertido supuestamente en Pentecostés, provocaron o habían problemas entre ellos por que se había desordenado justamente el servicio. El servicio, en este caso, a las mesas. Y los apóstoles aparentemente tenían que preocuparse de esta situación que le estaba perjudicando porque no tenían el tiempo necesario para prepararse para ministrar a la iglesia naciente. Y eso hasta el día de hoy. Los pastores tenemos que predicar el evangelio. Pero no se trata de un ¿cómo se llama esto? Copy-paste. Bueno, ahora con la inteligencia artificial es fácil, pero nunca va a ser igual, hermanos queridos. Nunca va a ser igual cuando tú estés a sola con Dios, pidiéndole palabra. Pidiéndole palabra, porque somos torpes de palabra. Podemos tener conocimiento, pero no tenemos un conocimiento espiritual, que eso es lo que se requiere de los líderes o de cualquier hermano de la iglesia. Sabiduría, entendimiento espiritual, discernimiento espiritual. ¿Ah? Eso no se consigue en la universidad o en la facultad de teología. Si bien es cierto, es bueno estudiar, a mí me encanta estudiar. Siempre he sido ¿cómo es la palabra? Autodidacta. Gran parte de mi ministerio, de mi conocimiento, es autodidacta. El Señor me llamó tempranamente, cuando le conocí, abrí mi corazón tempranamente, empecé a leer la Biblia. La Biblia para mí, ustedes saben qué es lo que era al principio, no lo quiero repetir, porque hasta el día de hoy me da vergüenza. Pero la Biblia llegó a ser un tesoro inapagable en mi corazón. Y al poco tiempo empecé a leer la Biblia y otros textos. Y pasaba las mañanas, la noche con una vela para no molestar a Elba, estábamos recién casados, y teníamos a David muy pequeño. Entonces, con una vela me iluminaba para leer la Biblia y esos textos. Y entonces yo decía, ¿por qué leo tanto? ¿Por qué leo tanto? Bueno, Dios tenía un propósito con esa lectura, porque un día el Señor me llamó al ministerio. Y de alguna manera estaba preparado por Él, porque entiendo que el Señor me preparó. He hecho estudios académicos, de hecho voy a empezar nuevamente para terminar mi licenciatura en teología. Pero eso no es el tema central. El tema central es que el líder, en este caso un presbítero, un diácono y cualquier hermano de la iglesia que desempeña un cargo, un trabajo en la iglesia, tiene que tener conocimiento de la palabra, sino primeramente conocimiento de la palabra del Señor. Y tiene que ser como Cristo. Tiene que tener el corazón de Cristo. Tiene que tener el alma de Cristo. Porque no somos patrones. Somos servidores. Y el Señor, en medio de este problema y en medio de esta dificultad, llama a los líderes de la iglesia. Los líderes se juntan. Elijamos a 6 de entre nosotros que se pueda resolver este problema. Qué interesante, ¿eh? Alguien podía haber provocado un caos. Ya, chao, no quiero más con la iglesia. O haber dejado algo grave. Los apóstoles, que eran líderes espirituales, que el Señor los había llamado, ¿cierto? Que era un segmento, hombre, de alguna manera, de una estirpe diferente, de un pedigrí diferente, único. La humildad, la capacidad de resolución, la capacidad de resolver el problema. Dice la palabra, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra. Buscad pues, hermanos, no cualquier persona, hermanos, no un aparecido, hermanos, discípulos, creyentes. Buscamos a hermanos, dice, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Ahí, en esta porción se ve la característica que tiene que tener, ahora entrando a tierra derecha ya, el líder, el cristiano que ha de ejercer un liderazgo dentro de la iglesia. Porque necesariamente la iglesia necesita un liderazgo. Porque cuando Pablo le escribe a Timoteo, en prisión, estando en prisión, le dice que se preocupe de la iglesia que está en Macedonia. Porque hay falsos maestros, o hay gente mayor, probablemente no de edad,
pero se sienten con la autoridad de mandar. Que manda entonces a corregir, ¿cierto? Dice Timoteo en la carta de Timoteo, Pablo a Timoteo, a corregir lo que está malo en la iglesia. Y ahí Pablo le describe un perfil que ha de tener el líder, ¿cierto? Para trabajar en esa iglesia que estaba en desorden, que el liderazgo había confundido su razón de ser o su ministerio. Más allá de falsas doctrinas, habían hombres en la carta que Pablo manda a Timoteo, ¿cierto? Que estaban desperfilando el Evangelio. Pero aquí en el libro de Hechos, que tempranamente ya se ve una forma de cuerpo eclesiástico, una eclesiología, podríamos decir, se ve claramente que necesariamente la iglesia tiene que estar capacitada de un liderazgo, tanto de gobierno como de administración. Y la palabra diácono significa servicio. Si bien es cierto, todos como creyentes somos servidores los unos a los otros y somos servidores primeramente a Cristo, ¿no? Los debemos a Cristo por su salvación en nuestras vidas, amén. Pero también somos transversalmente cada uno, cada hermano y hermana mujer es un diácono. Porque si hay un ministerio que la iglesia ha de ejercer es el servicio. Y yo creo que aquí hay varios. Todos somos diáconos, todos somos servidores, pero hay un punto que resaltar. Que el Señor en medio de todos esos servidores saca a unos servidores especialmente o especiales. Entonces dice que estos hombres especiales o este liderazgo que ha de ejercerse dentro de la iglesia tienen que ser varones, en este caso hombres, pero tienen que ser creyentes de buen testimonio. Y ahí muchos caemos como palitroques. Porque si hay algo que no nos sale a flor de piel es dar buen testimonio. Podemos decir que yo soy pastor, que el Señor me llamó hace muchos años y que me gusta la predicación y creo ser un buen expositor y estudié la teología en el seminario y me conoce mucha gente. Puedo decir todo eso. Pero el mayor testimonio y el mejor testimonio es el que te da Dios, amén. El que te da el Señor. Entonces, aquí estos hombres están eligiendo a 7 varones, pero detrás de esa elección está Dios. Porque no hay nada en este mundo que pase si no está la soberanía de Dios dirigiendo. Esa soberanía de Dios dirige los mundos, el universo todo, lo dirige, lo controla. Y cada detalle de la vida de este mundo, y en especial cada detalle de la vida de la iglesia. Dice que estos hombres habían de ser varones de buen testimonio. Ahí estamos viendo el carácter de que tienen que tener estos hombres de fe. Llenos, dice, llenos del Espíritu Santo. Ese Espíritu que había descendido hace muy poquito tiempo. Ese Espíritu Santo que fue prometido por Jesús. Ese Espíritu Santo que fue prometido por Joel, el profeta, en la antigüedad. La profecía de Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿cierto? Sobre varón y mujer. Y nuestros niños verán visiones y sueños. La profecía de Joel es escatológica. Una profecía escatológica que tuvo su cumplimiento ahí, en Hechos capítulo 2. Y tiene sus consecuencias en la iglesia. Al poco tiempo la iglesia empieza a funcionar dirigida por el Espíritu Santo. Entonces estos hombres que ahora deberían tomar esa responsabilidad del servicio para que los apóstoles se preocuparan de la extensión y la predica de la palabra, tenían que tener ciertas características para que no nos confundamos. Porque es fácil mirar al hombre de ojos verdes, pelo rubio, ¿cierto? Ojalá que hable inglés o que sea extranjero. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia había misioneros. Eran encachados, tipo, me acuerdo. Eran todos buenos mozos. Y me acuerdo que la hermana, obviamente que no con maldad, pero era natural que se embobaban mirando a los muchachos. Yo me daba cuenta de esa realidad. Yo miraba cómo estaban las niñas ahí, y porque eran bonitos, eran muy bellos. Y contenta ella. Era como que estaban ahí, estaban rodeados por niños, por jóvenes en ese tiempo, jóvenes. Se ríe el alba. Se ríe el alba. Y resulta que muchas veces caemos en ese tema de ver la apariencia. Porque este tiene más educación, estudió en la facultad, no sé, ha sido pastor en varias iglesias, o este presbítero, no.
es de lujo, pero el Señor no ve el corazón, no ve la apariencia, el Señor ve el corazón. Amén. Y ese testimonio no sale por nuestra boca, ese testimonio lo ven y lo verifican los demás. Y ese es el que vale, ese es el testimonio que vale. Entonces, dice que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué entendemos por ser llenos del Espíritu Santo? Desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista bíblico como lo entienden algunos grupos religiosos, por ejemplo. El Espíritu Santo ha sido un tema de debate desde el 1900 en adelante, ¿saben ustedes o no? O quizás un poco antes. Pero en el siglo I, II, III, IV, V, VI, toda la Edad Media, no había sido problema el Espíritu Santo. No había sido tema de debate. El Espíritu Santo vino a ser tema de debate más o menos en el año 1900, y quizás un poco antes, con la idea del Espíritu Santo, o el quehacer del Espíritu Santo, o la manifestación del Espíritu Santo. Y había muchos cuerpos eclesiásticos en Estados Unidos, porque muchas de las doctrinas falsas o enseñanzas cerradas de la Biblia vienen en factura norteamericana, hay que decirlo. Entonces se empezó a enfatizar la manifestación del Espíritu Santo con el don de lenguas. Yo estuve en una iglesia pentecostal por 4 años, y yo oraba con mis hermanos pentecostales y me preguntaban, hermano Arturo, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Yo entendía que sí lo había tenido porque había creído en el Señor, como dice la carta de Efesios, capítulo 12 en adelante. Yo decía, sí, pero ¿habló en lengua? No, hermano, usted no tiene el Espíritu Santo. No, hermano, usted no tiene el Señor todavía. Entonces, hay diferencias doctrinales totalmente erradas. ¿Qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo desde el punto de vista de las Escrituras? Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. Eso es. Es ser lleno de la palabra de Dios. Un líder, uno que quiera trabajar y quiera, servir al Señor, tiene que ser lleno del conocimiento de las Escrituras. Y el Señor te ilumina las Escrituras. Amén. Hay gente no versada, hay gente que yo he conocido que no ha pasado por la facultad o por la universidad, pero es un orador tremendo. No sé si le ha pasado a ustedes. Yo he escuchado oradores tremendos de la palabra del Señor y no han pasado por ningún seminario. Y tienen más conocimiento que uno mismo, porque el Señor Él es el que ilumina las Escrituras y que nos dota con el conocimiento necesario para hacer la obra del Señor. De eso hay que preocuparse, hermanos queridos, de ser lleno del Espíritu Santo para hacer el trabajo y la tarea en la iglesia que no es mía, la iglesia que es de Cristo. Efesios dice que Él es la cabeza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces no solamente tenían que ser llenos del Espíritu Santo, y tenían que ser sabios, sabiduría para vivir. Hay gente que todavía vive como pollitos. Mi abuela siempre reclamaba de la hija de ella, que era mi madre. Mi abuela tuvo 12 hijos, mi madre fue la última, todavía vive, pero mi abuela siempre describía a mi madre como un pollo, como un pollo. Parece que mi madre era media errática, no sé, pero nunca estaba centrada o no se hacía de grandes responsabilidades. Era una ave, decía. Esta mujer era una ave, decía. Sabiduría significa, ¿qué? Llenarse de conocimiento, conocer por conocer. Sabiduría es tener el conocimiento, y ese conocimiento tiene que ser aplicado, ¿cierto?, bien en la vida. Lamentablemente muchos de nosotros, yo también, incurrí muchos años de mi vida en tener una mala vida, una horrible vida, y si no hubiese sido por el Señor que me rescató, no sé dónde hubiese estado. Tal vez en la cárcel, tal vez hubiera perpetrado un crimen, no sé, tantas cosas que están, ¿cierto?, afectando a la sociedad, me hubiesen ocurrido a mí, pero el Señor tuvo misericordia. Y puedo describir la noche donde el Señor tuvo misericordia. Amén. Es algo que recién nos estaba comunicando, mi experiencia de la conversión. Entonces, ahora, ¿qué te puede hacer realmente sabio en la vida? El consejo de Jehová. Amén. Solamente la palabra de Dios nos puede hacer sabios en esta vida. ¿Qué dice el Salmo? Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra.
deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confiamos en Jehová, apliquemos la sabiduría que la Escritura nos está dando para refugiarnos en Él. El libro, ¿cierto?, dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es el temor al Señor. No es el conocimiento intelectual, si bien es tremendamente importante, por lo menos para mí, el conocimiento intelectual, sobre todo el conocimiento de las Escrituras, de la teología, la dogmática, todas las materias que tienen que ver con la Biblia para mí son pero maravillosas, tengo que tenerlas en mi mente, ojalá todas. Pero lo más importante es la sabiduría que Dios nos da. Porque un acontecimiento que mal hagamos, un proceder en donde mal actuemos, se va todo por la borda. Todo por la borda. Y eso al final de cuentas es pecado. Esos malos procederes nuestros, esas malas actitudes nuestras, son pecados. Y el pecado justamente hace la diferencia. Y no es plausible tampoco. Entonces, llenos del Espíritu Santo, sabios, para que se encarguen esta tarea del trabajo. Entonces, ya aquí vemos una clase de estirpe o pedigrí de algunos hombres para poder trabajar en la obra del Señor. Primeramente tiene que ser un creyente. No puede trabajar alguien que no conozca al Señor. Puede ocurrir, y ha habido falsos, pero el Señor conoce los corazones, amén. El Señor conoce los corazones. Entonces, para ser más completa esta mañana esta palabra, que ojo, es tan importante este tema del ministerio, el ministerio dentro de la iglesia, el servicio dentro de la iglesia, que cuando hay malos líderes, las que más salen perjudicadas son las iglesias. Alguien me dijo una vez, pastor me dijo, quiero que sepa una cosa, los pastores se van, las iglesias permanecen. Y cuando actuamos mal, como pastores o como líderes, las que sufren son las iglesias. Entonces, el mayor cuidado del líder, del pastor básicamente, sobre todo el pastor, tiene que ser la iglesia. Y ese cuidado pasa, ¿sabes por qué? No porque me caes bien, sino porque te amo en el Señor. Por el amor. Porque si Cristo me amó, yo tengo que saber amar a mi prójimo ahora. ¿Y mi prójimo cuál es? Es la iglesia. Por eso cuando llega alguien a la iglesia nos gozamos en el Señor y ponemos toda la esperanza de que esa persona va a ser cierta parte de nuestra iglesia. La hermana que hace ya con esto 4 veces que viene a la iglesia. Y le ha costado la vida, amén. Le ha costado su vida. Pero el Señor te va a bendecir, hermana querida. Porque el Señor te trajo aquí con un propósito. Te trajo aquí con un propósito. Y no fue casualidad, sino que fue la voluntad del Señor. Eso es lo que es la iglesia, la maravilla de la iglesia. Entonces, cuando voy ahora a Timoteo capítulo 1, del capítulo 3, del verso 8, verso 8, 12, 13. Veo justamente aquí ya un desarrollo de la iglesia. Timoteo escribe esta carta, Pablo en este caso escribe esta carta más o menos el 50, o sea, del 30 al 50 al 60 habían pasado como casi poco más de 30 años, ya el Señor estaba entregando información en la iglesia. Ya había circulando libros que conforman el Nuevo Testamento, ya en ese tiempo. Entonces eso habla, por un lado, la veracidad de la Biblia, o la veracidad de Dios, el testimonio de Dios que prontamente se empezó a escribir, a desarrollar. Y por otro lado, vemos que ya la iglesia, antes del final del primer siglo, tenía una estructura. Había una estructura que el apóstol Pablo quería que se cuidara. En este momento habían falsos líderes o malos líderes que estaban afectando a la iglesia, y también habían falsas enseñanzas que estaban afectando a la enseñanza de la iglesia. Y pone a Timoteo, un joven, ¿cierto? No aprendiz, pero era joven y era temeroso. Si ustedes me dijeran que yo hubiese colocado a Timoteo, ¿por dónde iría yo? Tímido, llorón, eso describe las cartas, tímido, llorón,
les temía a los superiores. Nadie ponga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo, sabiendo que habían lobos rapaces en la iglesia, una autoridad casi caudillista, y contra ellos se tenía que enfrentar. Y entonces, más que ordenar la iglesia, él coloca en el capítulo 3 la clase de hombres que habían de gobernar la iglesia. Y en cuanto a este cargo eclesiástico, que es el diaconado, o sea, el servir, tiene también ciertas características que tenemos que tener en cuenta. Pablo le dice a Timoteo, cuando empieza a llamar y a colocar, ¿cierto?, personas para trabajar en la iglesia, en este caso diáconos o servidores, tienen que tener las ciertas características. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos. Wow. Hoy, cuando la deshonestidad es un caldo de cultivo, una sociedad deshonesta, los estamentos, cualquiera que este sea, educacional, religioso inclusive, gubernamental, lo que más se ve es la deshonestidad, la mentira, juntamente con ello el pillaje, el robo. Pero aquí este hombre tiene que ser honesto. Y dice, sin doblez. Sin doblez. O sea que escribe algo con la mano y lo borra con el codo. Eso es ser una persona deshonesta y con doblez. No es consecuente. Dice que nuestras palabras nos persiguen, nuestra lengua nos mata. Porque si afirmamos algo, tenemos que ser consecuentes, hermanos queridos. Yo sé que va a costar, sobre todo si hay algo que más cuesta en este mundo es ser cristiano. Porque hay que ser bien mujercita y bien hombre para ser cristiano. Porque uno tiene que renunciar a muchas cosas que para otros, ¿cierto?, son un deleite o son un deber, un premio. Nosotros tenemos que renunciar a muchas cosas. A muchas cosas, ¿por qué? Para servir a Cristo. Recuerden lo que dijo Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tenemos que estar dispuestos a padecer por la causa de Cristo. Como pastores, yo en el personal he llorado muchas veces por la iglesia, no solamente por esta iglesia. Me ha tocado estar en varias iglesias. Y la verdad es que es un servicio, ¿cómo lo podría explicar? Es un servicio tremendamente grato, por lo menos para mí. Me apasiona la iglesia. Me llena el alma. Pero hay lugares, hay momentos que como que te desconcierta. Es como que la pendiente se hace alta. Como que las pruebas y dificultades que pasamos en la iglesia te van sofocando la fe. Te van dañando la fe. Alguien dijo por ahí que los pastores de la enfermedad que más sufren son de problemas gástricos, porque andan con los nervios de punta, andan con la presión alterada, porque en la iglesia hay conflicto, no lo podemos negar. De hecho, aquí habían conflicto, por eso los discípulos llamaron a hombres para que protegieran y que no fuera como un reguero. Hay pruebas y dificultades, por eso tienen que tener ciertas características que los identifiquen y que los capaciten para llevar a cabo esta titánica tarea que es la iglesia. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, mira, no dados al mucho vino. O sea que uno puede tomar, pastor, porque aquí dice no dado al mucho vino. Claro que aquí algunos se agarran del texto y se llevan una garrafa para la casa. No, algunos se agarran, no dado al mucho vino, sino que uno tiene que ser, no sé, ¿perdón? Prudente, ¿cierto? No dado al mucho vino. Era una práctica cultural también. Me contaba el pastor Vega, mi pastor, mi mentor, tío de mi esposa Elba, de que el fenómeno del alcoholismo
o del fenómeno del vino que aparece en la Biblia, o de la enseñanza del vino que aparece en la Biblia, muchas iglesias de corte pentecostal, asambleas de Dios y en fin, lo negaron, porque la Biblia no niega al vino, no prohíbe el vino. La Biblia te persuade de los efectos del alcohol cuando uno se pasa la raya, pero no hay una prohibición explícita. Entonces, ¿pero cuál es el problema con Chile? ¿O qué fenómeno había en Chile en los años siglo XX? Había una población chilena alcohólica. Había una población chilena alcohólica, sobre todo en las periferias. Llegó un momento dado que todo el mundo del norte y del sur, sobre todo, llegaron a la ciudad por busca de trabajo. Y al no haber trabajo, o no suficiente trabajo, la gente ahogaba su pena en el alcohol. Y ahí se sembraron las barriadas. ¿Se acuerdan? Las barriadas que eran lo periférico de la ciudad de Santiago en ese tiempo, y ahí había mucho alcohol. Y muchos de los creyentes, producto de la predicación del Ejército de Salvación de la Iglesia Metodista Pentecostal, se convirtieron en el Evangelio, y ellos decían, yo antes era el pecador, ¿te acuerdas? Yo antes era alcohólico. Ese era su gran tema, ese era su testimonio. Pero no se trata de ser alcohólico o no alcohólico, ser drogadicto o no drogadicto, no es por eso fue Cristo de la cruz del Calvario. Cristo de la cruz del Calvario no fue porque me operaron de apéndice, porque estoy muy complicado, que me saquen un riñón, o que me recupere la vista o el oído, en fin, cualquier enfermedad. Cristo fue a morir en la cruz del Calvario por nuestra alma. Él vino a rescatar lo que se había perdido, la comunión con Dios. La imposibilidad de tener comunión con Dios se había perdido irremisiblemente, no teníamos esperanza de salvación. Él nos salvó. La obra de redención tiene que ver con el tema del alma humana. Entonces ellos decían, el Señor me rescató del virus, fui sacado del ambiente, de los prostíbulos, en fin, tantas cosas que son temporales. Si bien es cierto, es importante, pero el rescate más importante es el rescate del alma. Entonces ese testimonio estaba muy recurrente dentro de la iglesia evangélica chilena, y por eso hay una cosa de estigmatizar justamente al vino. Pero eso no es el tema. No dado al mucho vino, le aconseja Pablo a los diáconos, al igual que a los presbíteros también. Dice, aparte de no dado al mucho vino, dice, no codiciosos, de ganancias deshonestas. Ya en aquel tiempo habían predicadores itinerantes en el primer siglo. ¿Se acuerdan de Apolos, que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Que no era apóstol, pero predicaba la palabra. Habían creyentes evangelistas itinerantes que andaban de pueblo en pueblo predicando el Evangelio, porque el Señor le había revelado. Habían profetas también que predicaban el Evangelio. Entonces, pero parece que estos se iban a las monedas. Algo muy recurrente de historia, el amor al dinero. Y sobre todo en este momento se ve tanto eso, ciertos grupos evangélicos que lo único que predican es la teología, la doctrina de la prosperidad. Que si tú le das 10.000 pesos al Señor, el Señor te va a dar 100.000 pesos. Es como la indulgencia de la Edad Media, de la Reforma. Como que se repite la historia. La salvación no se compra, amén. La salvación es un regalo. Y no es meritorio, tú no tienes ningún mérito, tú no tuvieras nada que ofrecer para que Dios te haya salvado y te haya rescatado, sino que por pura gracia, por la sola gracia de Dios. Entonces, esos eran los requisitos, que no tenían que ser dado el vino como algo doméstico, sino que tenían que ser sobrios. Dice también que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es lo que es el ministerio o misterio de la fe? El Evangelio. El Evangelio, al final, es el misterio de la fe. El misterio en el sentido de que no todos conocen el Evangelio. Para muchos el Evangelio está oscurecido, no es claro. Amén. Porque yo no entendía el Evangelio cuando me convertí al Señor. Lo único que entendí y comprendí que el Señor me había rescatado en la cruz del Calvario, me había salvado. Luego, en el tiempo, empecé justamente a entender el Evangelio,
que aquí el apóstol dice que los diáconos tienen que guardar el misterio de la fe. Lo guardamos, ¿no? Pregunta el millón, ¿guardamos el misterio de la fe? ¿Es lo más precioso en nuestras vidas? ¿O es algo banal muchas veces o trivial? Y cuando me digo trivial es que para muchos cristianos, quiero decirlo, que el Evangelio, la iglesia, no tiene mayor sentido. Así es. Para muchos cristianos la iglesia no es lo más importante. Y para Cristo la iglesia era tan importante que dio su vida por la iglesia, hermanos queridos. Dio y entregó su vida por la iglesia. Entonces aquí estoy viendo yo cierto carácter que tienen que tener estos hombres de Dios y también estas mujeres de Dios. Porque estos perfiles tienen que ser transversales a cada cristiano, sea mujer o sea hombre, para que realmente seamos veraces en la obra del Señor. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, dice, con limpia conciencia. Después dice en el versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¡Wow! Ahora hay una crisis en el matrimonio, por todo sabido. Claro, ¿qué se puede esperar en un mundo ateo? ¿Qué se puede esperar en un mundo incrédulo? Que tiene una multitud de antivalores, que es relativo. Lo que tú piensas es para ti, pero yo pienso esto, no me interesa tu pensamiento. Mi pensamiento es el que vale. Relativismo puro, en todo orden de cosas. No nos podemos extrañar de que esto esté ocurriendo en el mundo. Lo que sí tiene que escandalizarlo, pero más que extrañando, escandalizarlo es lo que pueda ocurrir dentro de la iglesia. Y no sé cuántos divorcios y de recasamiento y doble matrimonio se están dando en la iglesia. Y la iglesia protestante. Marido de una sola mujer. Eso significa que tiene que ser fiel. La fidelidad enmarca al Señor. Marido de una sola mujer y que guarden y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Yo en lo personal creo, en cuanto como padre, no fui tan ducho. Yo creo que todas las palmas y todos los atributos se los lleva mi señora Elba. Bueno, las mujeres son así. Son más sensibles al tema de los hijos. Pero fíjense que mis hijos, yo los miro ahora, están más grandes que yo. Son más grandes que yo, son hermosos, yo soy feo, pato feo. Ellos son igual que la mamá, muy lindos, pero son personas de bien. David, por ejemplo, ayer me llamaba con cámara, llamada, ¿cómo se llama eso? Videollamada. Terminó de construir su casa. Me costó como 30 años tener una casa. Siempre arrendando. Pero él al poco tiempo una casa. Es profesional, él y su esposa. Mi hijo mayor está en Francia. Y no teníamos grandes lujos cuando nos casamos con Eva. Teníamos una cocina parafina de un puro plato. Y con eso mi mujer hacía los porotos. No teníamos más nada. Y el Señor nos empezó a bendecir. Pero nos bendijo a través de Elba. Yo quiero reconocer eso. Y yo creo que cada hermana mujer aquí es lo mismo. Tiene esa facilidad, esa gracia de poder criar al hijo, guiarlo. Y si bien es cierto, no están en la iglesia, pero tengo el orgullo de entender y saber que tengo hijos de bien, al igual que muchos de ustedes. ¿Y qué es lo que contribuyó a ello? El Evangelio. El Evangelio cuando eran pequeñitos. Del pecho podría decirse también. Conocieron la palabra del Señor. Entonces mis hijos no tienen problemas de delincuencia. Nuestros hijos no tienen problemas de delincuencia o de conductibilidad social. No han estado en las cárceles. No le han robado a nadie. ¿Cierto? Por eso digo, son hombres de bien. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
tarde o temprano, tu testimonio, el testimonio del servicio dentro de la iglesia, va a ser ponderado por la iglesia misma. Así que yo espero que el Señor en esta iglesia levante buenos diáconos, ¿cierto? Buenos diáconos, llenos del Espíritu Santo, presbíteros llenos del Espíritu Santo, y pastores llenos del Espíritu Santo, y la iglesia toda llena del conocimiento de Cristo, para poder desarrollar su ministerio. Porque cada uno de nosotros tenemos un ministerio que tenemos que dar cuenta al Señor el día de mañana. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, tarde ya quizás, por el estar delante de tu presencia. Nos gozamos, Señor, en este día en particular, porque más allá que es un día de descanso, que no se trabaja, es un día donde nos podemos deleitar delante de tu presencia, Señor. Podemos deleitarnos con la comunión de los hermanos, vernos, tocarnos, Señor, compartir testimonio, es algo tremendamente gratificante. Y en medio de un mundo de sequedad, y en medio de un mundo de maldad y de miseria, la iglesia es un manantial, Señor. Que esto así sea en nuestras vidas, que lo consideremos de esa manera, para que de esta manera nuestra bendición, nuestro servicio a ti, sea digno, Señor, de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor bendiga.